habíamos hablado de esta parte, decíamos cuál es el lugar de la presión venosa central para medición. ¿Presión venosa central? ¿Dónde hacemos la medición de la PVC? ¿Cómo que hace este guerra? ¿En la aurícula? Derecha. ¿Cuánto es lo normal de la PVC? En centímetros de agua era 6 a 12 y en milímetros de mercurio de 2 a 8. Realmente eso es lo que cambia. ¿Y es, por qué dicen milímetros y agua? Porque ¿cómo lo vamos a medir? Nada más, ¿no es cierto? Entonces, 6 a 10 centímetros de agua, ¿no? Cuando hablamos de mercurio, entonces cambia. Generalmente lo que más hacemos medición es centímetros de agua, ¿no? Bueno, es una técnica que se hace para hacer eso PVC, pero vamos a ir viendo eso. Pero como les digo, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando está más allá entonces de lo que hablamos de lo normal, ¿qué es lo que está pasando? Está aumentada esa volemia, se ha hecho múltiples transfusiones, hemos dado una gran cantidad de líquido de una forma muy abrupta, como se dice, o pueden haber otros factores como patologías cardíacas o problemas pulmonares. Descartamos todo eso, entonces ya vamos viendo qué nos va a dar. Por eso la PVC es importante, sobre todo para ver la volemia de nuestros pacientes, cómo está. Otra cosa, si va a tener patologías, vuelvo a decirles, cardíacas o pulmonares, eso ya no va a ser tan fiable. Pero les decía, por eso hace mucho esto el aumento del volumen, el aumento del tono y la dilatación de las arterias. La presión normal, puedo decir en la aurícula derecha, es de 0 milímetros de mercurio, estoy hablando milímetros de mercurio, que es igual a la presión atmosférica en todo el organismo. Puede aumentar hasta, miren, 20 a 30 milímetros de mercurio en condiciones muy anormales. Por eso, si hablo de 0, imagínense a 20-30, ¿no es cierto? Por eso no tendría que darse. Se puede elevar, pero como dicen, en insuficiencias cardíacas graves o después de una transfusión masiva de sangre. Eso les decía, ahí es donde se va midiendo esta cantidad o esta elevación. El límite inferior de la presión en la aurícula derecha es de menos 3 a menos 5 milímetros de mercurio, por debajo de mi presión atmosférica, ¿sí? Esta también la presión en la cavidad torácica que va por debajo. Estamos viendo simplemente diferencias de presiones, ¿no es cierto? Que se dan cuenta como si pasa algo, una insuficiencia cardíaca, una transfusión masiva, entonces sí nos va a generar cambios, pero sí pueden provocar mayores problemas. La resistencia venosa y la presión venosa periférica, como dicen, las venas grandes ejercen tan poca resistencia, las grandes venas, ¿no es cierto?, al flujo sanguíneo, cuando están distendidas que a la resistencia, que sería qué cosa, casi cero. Es que estamos hablando de grandes venas, ¿no es cierto?, grandes espacios. No obstante, la mayoría de las venas grandes que entran en el tórax están comprimidas en muchos puntos. ¿Por quién? Por los tejidos circundantes. Quiero un poquito que se acuerden la parte de anatomía. Entonces, tenemos nuestros vasos sanguíneos en los cuales pueden haber compresiones a nivel de diferentes lugares, y a eso no es que estoy hablando nada, sino simplemente fisiológicamente, ¿no? Entonces, como dicen, en algunos lugares pueden estar comprimidas muchos puntos, ¿no?, por los tejidos circundantes en los que vamos a poner, que pueden generar, se podría decir, como un obstáculo a ese flujo. Es como decir, disminuye, ¿no? Como he dicho. Mientras menor el diámetro va, disminuye. Si abre más el diámetro va a aumentar, ¿sí? Entonces, por eso dice, las grandes venas ofrecen la misma resistencia al flujo sanguíneo. ¿Cuál es el efecto de presiones elevadas en la aurícula derecha sobre la presión venosa periférica? Y acuérdense, ¿quién es la bomba principal que nos lleva o nos manda todo? Es el corazón. Por eso es que, bueno, hemos dicho, nos va a salir un poco de la aurícula. ¿De dónde sale la sangre después? Es de la parte del ventrículo. ¿Durante qué? Durante una sístole. Eso es. Pero sabemos que que pasa a la aurícula derecha, después va a ir pasando a nuestros ventrículos, todo lo que vamos viendo, por eso es en el electro que se ve, ¿no es cierto? Miopatía, acuérdense, porque va pasando de esa forma las pulsaciones de nuestra sangre, ¿no? Cuando la presión en la aurícula derecha aumenta por encima, ya hemos visto, de su valor normal, la sangre comienza a volver a las venas grandes.
aumenta entonces el tamaño de quién, de esas venas. Es como decir, cuando voy a aumentar, ¿qué hemos dicho que tienen las paredes? Siempre tienen esa cosa característica de distensibilidad, ¿no es cierto? De poder distenderse un poco de acuerdo a lo que va recibiendo. A eso por eso se refiere que cuando aumenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, encima del valor comienza a volver a las venas grandes y esas van a aumentar el tamaño, ¿no es cierto?, de esas venas. Incluso los puntos de colapso se abren cuando la presión, miren, en la aurícula derecha aumenta por encima de más 4 más 6. ¿Cuánto hemos dicho? Estamos más 4 más 6, ¿no es cierto? Si hemos dicho que tendría que ser menos, ¿no ves? Entonces, ahí si estuviera aumentando, entonces van a empezar igual a aumentarse las grandes venas por esa cantidad de flujo sanguíneo, ¿no? Él produce el aumento correspondiente de la presión venosa periférica en las extremidades y en todo el cuerpo. Es ahí donde aumenta, ¿no? Por eso, si pasa algo, en pocas palabras, en mi bomba cardíaca, que es la más importante, o va a aumentar el flujo, o sea, un momento dado, entonces va a afectar también a la parte de mis tejidos periféricos, ¿o no? O lo mismo, lo contrario. Si estuviera disminuido, ¿qué va a pasar? También va a disminuir, ¿no? Claro que tratan de hacer compensaciones, ¿sí? Miren qué es importante, por ejemplo, cuando hay efectos de la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas. Estamos hablando de periféricas. Entonces, ¿qué? Embarazos, obesidades, está más escrito abdominales, tumores, ascitis, ¿no es cierto? No puedo decir no aumenta así por la distribución. Por eso, por ejemplo, las mujeres embarazadas generalmente tienen un sinfín de problemas, ¿no? No solamente tienen problemas, pueden ser de varices en los miembros inferiores, sino también generalmente presentan a veces hasta hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Son paquetes venosos que se han formado en la región anal. Pero eso es por la presión, para que vean. Entonces hace mucho la presión que puede existir en algunos lugares. ¿Dónde tenemos la parte principal del que vamos hablando, el que decíamos que hace la distribución del corazón? En nuestra aorta, ¿no ven? Acuérdense por eso un poquito, pero les decía anatómicamente hablando cómo es la distribución. Presiones en algún lugar va a generar ciertas dificultades, como lo que estamos viendo, ¿no? El embarazo es algo fisiológico, pero puede generar aumentos. Las ascitis, ¿saben lo que es una ascitis? Es la acumulación de... Cuando hay líquido en la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal. ¿Secundario qué? Múltiples causas, ¿no es cierto? Pueden darse por cirrosis hepáticas, pueden darse por problemas, tumoraciones, cáncer, ¿no? Entonces sí, no es bueno ya hablar de una ascitis, pero es una acumulación, eso ya sería patológico a nivel de la cavidad abdominal. Tiene sus consecuencias. ¿Qué hemos visto? Los que va acompañado de tumoraciones grandes, igual van a generar, como se dice, las presiones venosas o efectos sobre nuestras presiones venosas de las piernas. Por eso, miren, la presión de mi cavidad abdominal de una persona en decúbito normalmente alcanza una media de más 6 milímetros de mercurio, pero puede aumentar, miren, hasta 15 a 30. Como consecuencia de que si la presión abdominal es más 20 milímetros de mercurio, la presión más baja posible en las venas femorales también es de más 20 aproximadamente. Simplemente aumento de presiones en diferentes lugares de nuestro cuerpo, más allá de lo normal, va a generar dificultades en nuestras venas periféricas. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Si voy a tener aumentos en un lugar determinado, la distribución también va a ir alterando, ¿no? Esas presiones van a generar problemas. Precisamente por eso ese es el efecto gravitacional sobre la presión venosa. Como dice, la presión gravitacional también se produce en el aparato vascular por el peso de sangre en las venas. Cuando una persona está en bipedestación, la presión de la aurícula derecha se mantiene en torno de 0 milímetros de mercurio, porque el corazón bombea en las arterias cualquier exceso de sangre que intente acumularse en este punto. Es lo que normalmente tenemos, ¿no? ¿Por qué quiero llegar? De que hasta por cuestión de cambios de posiciones pueden generar cambios en nuestro tipo sanguíneo.
creen que creo que yo una vez les dije, si ustedes en algún momento una persona se desmaya o como que se mareó, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hacemos Echarlos y levantar sus y elevar los miembros, Los pulsos. ¿no es cierto? Porque queremos un poquito mejorar esa sí. Porque ¿qué? Si una persona ha tenido una cierta lipotimia, ¿no es cierto? Más que es por la falta de flujo sanguíneo, ¿no? Es flujo sanguíneo, oxígeno. Entonces lo primero que debemos hacer es mejorar. Hay personas por eso que les dicen, igual, cuando hay personas que tienen las famosas varices, no sé si alguna vez han visto, ¿no es cierto? Que son como unas afectaciones, se podría decir, ¿no es cierto? De sangre en nuestras apenas. Entonces, ¿qué se les dice? Cuando usted camina mucho, lo mejor es que llegue a la casa y puede echarse a través de la cama y elevar un poquito los pies. ¿Por cuánto? Unos 5 minutos. Hacemos que mejore ese flujo sanguíneo, ¿no? Por eso les decía, mala suerte, si tuviera una presión, como hemos hablado, así, bueno, los embarazos, por eso también las mujeres se les dice, ¿no? De descansar un poquito si es que ha hecho un tipo de actividad, ¿no? Más aún cuando ya está en mayor tiempo de meses por el tamaño del bebé, ¿no? Entonces, es eso, a eso estamos viendo, que hay efectos de presiones de acuerdo también en posiciones o presiones, hemos hablado, desde abdominal, por tumores, hasta por, bueno, obesidades mayores, o también que estamos viendo en bipedestración, por ejemplo, aquí se mira cuánto está en la aurícula, y si ya hablamos de que en nuestra bomba, que es la principal, la que nos distribuye, hay cambios, ¿dónde va a haber cambios? Por efecto a todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Si el corazón es el que no está yendo bien, evidentemente todo el cuerpo va a ir cambiando, ¿no? Estoy hablando netamente sanguíneo. Pues en un adulto que esté de pie y absolutamente quieto, la presión de las venas en los pies es de unos 90 milímetros de mercurio, sencillamente por el peso gravitacional de la sangre en las venas entre el corazón y el pie. Porque creen que se dice que no es bueno tampoco el sedentarismo. Siempre tratar de hacer actividad, ¿no es cierto?, para mejorar esto. Las presiones venosas en los demás lugares del organismo varían, miren, entre 0 a 90 milímetros de mercurio. Es solamente saber, ¿no es cierto?, en qué sectores, cuánto equivalen de presiones, porque eso los han hecho en estudios, ¿no es cierto? Eso ya es algo difícil. ¿Qué es lo mejor que yo puedo? A ver, ¿qué examen ustedes pedirían para ver un buen flujo sanguíneo en miembros inferiores? El podoppio. Cuando yo quiero saber funciones, o sea, flujos sanguíneos, chicos, que piden, ya les he dicho, un ecodoppio. A veces hasta cuando tenemos tumoraciones, vienen personas y dicen, no sé, me ha sabido aquí que parece un tumor, no sé. A veces cuando vemos que están cercanos a áreas vasculares, pediré un ecodoppio, porque veré qué tal si esto sí tiene una circulación extra. Entonces el mejor es para ver flujos sanguíneos, porque esto de mediciones en el mismo proceso ya no lo vamos a poder hacer, no hay estudios, tendría que abrir y volverme a conmigo, hacer y ver, ¿no? Analizar, y eso es más complicado. En las venas de los brazos, la presión a nivel de la costilla media, o sea, hay cambios, miren, superiores de más 6 milímetros de mercurio por la compresión de la vena subclaviana. Cuando pasa por encima de ella, pero la presión gravitacional al pasar por el vaso está determinada por la distancia. Vuelvo a decir, ¿por qué creen que no voy a tomar presión arterial cuando él esté parado? No está parado y yo voy a tomar la presión, ¿cierto? ¿Cómo tiene que estar? ¿En qué posición tiene que estar su paciente? Sentado y con el brazo a la altura del corazón. A la altura del corazón. Perdón, y uno va a estar ahí. No es tampoco, ¿cierto? Otra cosa es cuando tengo pacientes que están internados, ¿cierto? Y están echados. Bueno, igual, no tampoco le voy a pedir que se pare, por ahí no está en buenas condiciones, ¿no? Pero ahí voy viendo que pueden haber ciertas diferencias. Si el paciente está tranquilo, no va a haber problema. Fisiológicamente, no va a haber problema. Cuando ya veo cambios, ahí por eso a veces hasta el derecho como el izquierdo, ¿cuál es siempre el que primero van a tomar? ¿Qué brazo? Izquierdo. El izquierdo, lado del corazón, a no ser que tenga dificultad. ¿Qué es la dificultad? El corazón está al revés. Al
presiones en diferentes lugares de nuestro flujo sanguíneo exclusivo, ¿no es cierto? Sean venas, sean parte arterial, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va mostrando aquí. Ya las venas del cuello de una persona que esté de pie se colapsan, miren, casi por completo en todo su recorrido hasta el cráneo por la presión atmosférica que hay fuera del cuello. También pacientes, por ejemplo, que tienen algún problema, sobre todo, pero estoy hablando secundario, un trauma, y haya sido el trauma a nivel del corazón, pueden ver de que allá nos fijamos y puede haber dilatación de venas yugulares, ¿no? Eso lo van a ver un poquito mejor en semiología, en qué momentos, cuándo, pero ya saben, porque hay diferentes también alteraciones que estamos viendo por eso ahorita, por diferentes cambios, por accidentes o por algunas lesiones, pueden cambiar flujos sanguíneos o la misma dilatación de toda la parte vascular. Este colapso hace que la presión en estas venas se mantenga en cero durante todo su trayecto. Cualquier tendencia, miren como dice, de la presión aumentar por encima de este valor, abre las venas y permite que la presión vuelva a caer a cero por el flujo de sangre, ¿no? Que va a tratar de irse compensando. Ahora dice, por el contrario, cualquier tendencia de la presión de las venas, estoy hablando del cuello, a caer por debajo de cero, provoca un mayor colapso de las mismas, lo que además aumenta su resistencia. Y bueno, estamos viendo presiones, es como cuando te van a asfixiar. Cuando está empezando a haber un colapso, ¿qué está pasando? Va a haber qué cosa. Para que poder asfixiar a la persona y empiece a no tener ya un conocimiento, pierde el conocimiento que tiene que suceder, generar una disminución de ese flujo sanguíneo del cerebro. Y evidentemente, para que muera la persona, ¿quién tiene que parar? El corazón. Porque hay personas en las cuales pueden tener, por ejemplo, muerte cerebral, están en un estado de coma, pero ese corazón sigue funcionando. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Aún sigue, pero el cerebro no. Por lo dicho, ¿quién es el que tiene que parar? Es el corazón. Pero sí nos pueden dar, como estamos diciendo, coágulos, lo que les decía, si pueden cambiar presiones, en algún momento ha habido algo que no ha ido un buen flujo. Lo primero, por eso yo digo, siempre, lo primero que pasa, chicos, que tenemos que ver, a veces hasta la parte muscular, y por no sé, no duele todo, fijémonos en nuestro flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, que no crean, es uno de los principales. Y ahí está donde les decía, ahora de lo que estamos hablando de la buena comida que les decía, la actividad física. No solamente vamos a hablar por estética ni por nada, sino por salud, ¿no es cierto? Para que estemos mejor. Y a veces es hasta el empezar a caminar, ¿no es cierto? Para el caminar ya nos da una buena forma de oxigenar. En nuestras ciudades ya es difícil estar metiendo aire, tenemos que salir, no sé, ni a las 5 de la mañana ya no, o sea, ya tenemos contaminación. Pero esa es la forma como aquí nos muestra, por eso miren cómo cambian presiones, como dice, las venas del interior del cráneo se encuentran dentro de una cámara no colapsable, que es la cavidad craneal, ¿no ven? Por lo que no se pueden colapsar. Ahí está. En consecuencia puede haber una presión negativa en los senos de la altura de la cabeza en bipedestación, la presión venosa del seno sagital, que va a ir a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y cambiando de presión. Por eso les decía de movimientos en los cuales podemos tener, ¿sí? Ahora, las válvulas venosas y la bomba venosa, efectos sobre la presión venosa. Válvulas, acuérdense, cuando digo válvulas es como en el corazón, ¿no es cierto? Tenemos también nuestras válvulas, ¿o no? ¿No? Tenemos nuestras válvulas que estas sirven para abrirse y para cerrarse cuando voy a hacer una función. Y aquí me está hablando sobre las válvulas de las venas que están distribuidas de tal forma que la dirección del flujo sanguíneo venoso solo puede ir hacia el corazón. En consecuencia, cada vez que una persona mueve las piernas o incluso cuando solo tensa los músculos de estas, se empuja una determinada cantidad de sangre venosa hacia el corazón. Cuando simplemente hago movimiento, por eso ahí vuelvo a decir que es una actividad, ¿no es cierto? A veces voy a estar sentada, voy a estar haciendo nada, voy a estar echada de mi asiento a mi cama, de mi cama a mi asiento, o mejor dicho, de mi
evitar tener mucho, ¿no? Actividad se podría decir, porque ya como que ese corazoncito es un poco más lentito por X o Z motivo, ahí sí se les dice sí continuar haciendo una actividad física, pero menos, ¿no es cierto? No igual que normalmente estaríamos nosotros haciendo. Pero miren cómo es consecuencia de una persona, las piernas al hacer este movimiento, cómo se empuja cantidad de sangre venosa al corazón. ¿Sí? Este sistema de bombeo se conoce entonces como ¿qué? Como bomba venosa, ¿o no? Porque ¿de dónde viene a la aurícula primero? ¿La sangre? Las venas. De la vena Cava superior y inferior. puede ser, cuando les dicen, no es que tienen que aprobar una anatomía para pasar ¿por qué? Porque vemos estos Molina. entonces veo este sistema como bomba venosa o bomba muscular y su eficiencia basta para que en circunstancias normales la presión venosa de los pies de un adulto que camina se mantenga por debajo de más 20 milímetros de mercurio. Entonces, si mis válvulas no estuvieran funcionando bien en mis miembros inferiores, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una disminución o no? La incompetencia de la válvula venosa provoca esas venas varicosas, lo que les decía, las varices, ¿no es cierto? ¿Por qué? Estas válvulas en mi sistema venoso pueden volverse incompetentes o incluso llegan a destruirse con frecuencia cuando las venas han sido objeto de un sobreestiramiento debido a una presión venosa excesiva que se ha mantenido durante semanas o meses, como sucede con el embarazo o cuando estamos de pie por mucho tiempo. Y para evitar eso, ¿qué harían? ¿Qué ejercicio harían para cuando están mucho tiempo parados? Puntillas como de bailarín. Y es eso, es este bombeo. Nada más. Al hacer esto, ya hago un bombeo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esas válvulas, si están en un momento, por eso se sostienen tanto que y ya no tengo las válvulas que se van a poder abrir y cerrar para permitir las cargas y la sangre. Entonces, como ya no, entonces se cierran y ahí se forman los pequeños paquetes venosos, que vamos a decirlo así, que son las varices, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en cirugía, yo cuando estoy en quirófano, trato de bombear, o se utilizan medias con cierta compresión, ¿no es cierto? Para no hacer de que mis válvulas no más estén trabajando en el momento de se cierren, ¿no ven? Y, o mejor dicho, se destruyen, ¿no? Por tanta mantener, ¿no es cierto?, esta tensión, ¿no? Entonces es como todo, como cuando algo malo, ¿no ven? Entonces